Vamos a iniciar la tutoría de esta tarde, como siempre la Universidad de El Salvador. En esta ocasión, en la asignatura de Química, vamos a ver la tabla periódica y algunos subtemas. Recordarles también que poderle dar un buen uso al chat, limitarnos a las consultas, y si quieren hacer las consultas por audio, pues no hay ningún problema. Me pueden interrumpir cuando sea. Si ustedes sienten que no les sustenta la información de X tema que vayamos a ver, pues también me pueden preguntar, no hay ningún problema. Media vez esté dentro de la temática, pues con gusto intentaré contestarles y solventar sus dudas. Vamos a dar por iniciado entonces a la tutoría de ahora. Vamos a hablar sobre la tabla periódica. Dentro de el contenido de lo que es la tabla periódica específicamente, vamos a ver lo que es el radio atómico y el volumen atómico, que estas dos son casi que lo mismo, pero vamos a ver un poquito las diferencias, pero la verdad que todo este contenido está muy involucrado, por lo menos el radio atómico es como el más importante, porque gracias a eso vamos a definir lo demás, como es la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, y vamos a ver la tabla de electronegatividades, que también es muy como pareada, muy parecido, es casi que lo mismo que la electronegatividad, pero solo son valores ya aparte, pues más adelante vamos a ver todos estos valores y para qué nos sirven. Como una pequeña introducción, vamos a ver algo que ya tendríamos que saber como una base para poder entender un poquito más sobre lo que vamos a ver de la tabla periódica en esta ocasión, que es cómo se dice la tabla periódica, porque periódicamente está repitiendo ciertas características de los átomos. Se van ordenados el helio en 1, perdón, el hidrógeno en 1, helio 2, litio 3, berilio 4, y así sucesivamente están ordenados todos. Pero como están ordenados, pues podemos ver por lo menos dónde está situado el hidrógeno. Esa es una columna, que son los grupos, que también llamamos grupos. Y donde si vemos al hidrógeno y al helio, bueno, en esta ocasión la flecha señala litio, berilio, boro, carbono, pues estos están situados en una fila, lo cual se logra ver que aquí dice período. Estos son los períodos, las filas son los períodos y las columnas son los grupos. Esto es algo como que bien básico y algo que lo señalizo porque se va a tener que entender muy bien para que se le facilite la comprensión de lo que vamos a ver. Vamos a ver, a dar inicio ya con el tema, como es el radio, el volumen atómico, ya que como les digo están como que muy apareados, que son casi que lo mismo. Pues el radio y el volumen atómico no se puede cuantificar exactamente, ya que estos pues el átomo no es una esfera en sí, en tal, ni tiene sus límites bien definidos. Como pueden ver, es una nube de electrones la que está a su alrededor, no es algo en sí definido. Por tanto, tenemos el núcleo, ese sí lo podríamos como que definir la ubicación, pero no los límites donde llegan los electrones para decir, ah, es redondo o es un óvalo. Pues no tenemos como un parámetro de los electrones y su ubicación exacta para decir, ah, así es, no, sino que los electrones se están moviendo y como ven es una nube de electrones, así se le llama siempre, una nube de electrones, por lo cual no se puede dar una definición exacta. Como podemos ver, es probable que un electrón llegue más lejos, otro más cerca, y esto depende mucho del núcleo
depende mucho del número atómico. Y de esa manera, depende de estas características que les acabo de mencionar, pues depende de radio. Media vez que tengamos de radio, pues se define radio, su volumen también se define. ¿Por qué? Porque ya sabemos, por lo menos en física básica, que nos han enseñado de que el volumen de una esfera es de 4/3 de pi radio al cubo. Pero, como les digo, no está especificado, no es una esfera en sí. El átomo pues no se tiene exactamente. También el volumen, como les digo, están apoyados íntimamente. Entonces, pues por eso el radio del volumen atómico no se puede dar un dato exacto, pero sí es como una probabilidad. Esto más adelante lo pueden ver. No es el tema en sí ahorita porque es un poquito más avanzado, probabilidad de dónde se encuentra un electrón, pero sí se los digo solo como definición para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo es que funcionan los átomos y cómo tiene que ver hasta los enlaces, cómo se forman. Por eso vamos a dar paso. No sé si se les aparece en pantalla. Yo creo que ya les en pantalla en el de confirmada Se te escucha bien cortado, Néstor. Si quieres desactiva la cámara.
Vamos a esperar un poco a que el compañero vuelva, al parecer está teniendo problemas con el internet. Hoy sí, Néstor. Ya, pueden ver la pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Logran ver la pantalla? Sí, se logra ver. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a pedir las disculpas del caso por los percances técnicos. Pues vamos a continuar explicarles cómo seguía, cómo fue que en realidad se pudo lograr medir radio atómico. Esto fue gracias a la ayuda del cloro por cloro molecular, como también se conoce como el Cl2. Pues así se encuentra en la naturaleza, también está el nitrógeno, el boro, el yodo, que también se puede encontrar en forma molecular, el oxígeno también. Y pues estas moléculas son pues los átomos unidos, por lo cual se dedujo el radio, o sea, la distancia de sus núcleos. Por lo menos en el caso del cloro, se pudo definir que eran 198 picómetros. Esto es 1 metro a la menos 12. Pues sí es súper pequeño. La verdad, pues dividir 1 metro en 1 billón, no 1 millón, sino que en 1 billón de partes. Es sumamente pequeño. Pero 198 picómetros es lo que se pudo encontrar que se encontraba de núcleo a núcleo en la molécula de cloro. Entonces se dedujo que pues este dato se tiene que dividir entre 2 y ya se puede sacar el radio atómico. Lo cual, bueno, 198 entre 2 son 99 picómetros, lo que mide el radio del cloro. Y así se pudo ir deduciendo, pues ya se sabe el número de orbitales que tiene el cloro. Y así, por consiguiente, si se sabe el número de orbitales, se sabe que son 99 picómetros lo que tiene de distancia, pues así también se puede sacar el volumen. Como les digo, es algo que está súper apareado, ya que es prácticamente lo mismo. Como pueden ver en la representación gráfica, es una esfera, lo cual no, como les mencionaba anteriormente, no es que en realidad sea una esfera el átomo de cloro de X elemento, sino que es una simulación de cómo giran los orbitales, porque en realidad, bueno, los orbitales, algunos son como, tienen una tendencia a ser un óvalo, otros no, pues tiene que ver mucho la cantidad de orbitales que tenga, la cantidad de electrones, la nube de electrones también, pues todo eso tiene que ver con lo que es la figura y el volumen del átomo, el cual no se, como les digo, no es algo definido, pero así es como se pudo deducir el radio atómico, gracias a que se encuentra en la naturaleza como un cloro molecular o pues algunos elementos de la tabla periódica se encuentran de forma molecular. Prosiguiendo, pues, con este ejemplo, podemos decir entonces que de izquierda a derecha disminuye el radio molecular, perdón, el radio atómico, y aumenta de arriba hacia abajo.
Pero ¿por qué? Esto no es del todo cierto. Cuando estamos hablando que disminuye de izquierda a derecha, pues vamos a ver por qué no. Tenemos una tabla donde simula los radios. Como podemos ver aquí en la parte donde está el hidrógeno, está como el más pequeño. Y va aumentando, aumentando, como lo dice en la tabla de arriba, va aumentando hacia abajo. Y está correcto. Pero si dice que disminuye de izquierda a derecha, vamos a ver si es cierto. Y vamos viendo que va disminuyendo el radio atómico hacia la derecha. Pero ¿qué pasa? Porque aquí está, si observan, aquí está más grande igual aquí estos están más grandes. Entonces no es que del todo pues disminuya, que a partir de estos elementos hacia la derecha vuelven a disminuir, sí es cierto. ¿Por qué pasa este fenómeno? Pues en las configuraciones electrónicas nosotros podemos ver que en cada nivel de energía se llenan los electrones, los orbitales con cierta cantidad de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos el núcleo y tenemos un orbital de energía, tenemos otro orbital de energía y tenemos otro. ¿Qué es lo que pasa? Por lo menos en este grupo que tiene un orbital de energía, pues van entrando electrones. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando aquí juega mucho el papel de estudio de cargas y bueno, todo lo que tiene que ver con la electricidad. Como sabemos, está cargado positivamente y los electrones negativamente. La capacidad que tiene la carga positiva que tiene el núcleo es la capacidad que tiene para atraer la cantidad de electrones, porque no puede atraer tantos electrones si su carga negativa es poca. Entonces es como que algo muy negativo la cantidad de electrones que puede atraer. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a proseguir del por qué van disminuyendo y luego aumenta aquí su volumen y su radio atómico. Si me hacen el favor de cerrar el micrófono que está interfiriendo. Muchas gracias. Llegamos a esta área es cuando llenamos el orbital. ¿Y qué es lo que pasa cuando se está ahí en el otro orbital? Se pasa al siguiente orbital, al último, al más externo. Entonces, obviamente, del núcleo hacia el último orbital, pues el radio aumenta porque se le está añadiendo otro orbital. Entonces el radio, pues, tiende a hacerse más grande. Pero ¿por qué al tener más electrones, el radio disminuye? Y esto es lo que le digo que tiene que ver con mucho de la carga. Porque si tenemos el núcleo que es electrón positivo, entonces solo un electrón es como que no tiene ese orbital, sigue siendo algo grande, pero si le añadimos otro electrón, está haciendo otra fuerza que como que si lo vaya compresionando. Si le metemos otro electrón, es otra fuerza que se va haciendo un poquito más pequeño, más pequeño. Entonces, por eso es que el radio y el volumen atómico, mientras vaya aumentando la cantidad de electrones en su última capa de valencia, pues se va disminuyendo el radio y el volumen. Eso es el porqué. Aquí en esta parte señalizada, aquí es donde ya llenamos el último orbital atómico y aquí es donde en el siguiente grupo, que sería el grupo 2A, ahí es donde se pasa al otro orbital, por eso es que se ve más grande y ahí va disminuyendo
Como les explicaba, por la cantidad de electrones que se le va aumentando, pues ahí es que vamos como haciendo un poquito más pequeño el radio y el volumen atómico. Para esto vamos a simple para que se pueda comprender. Se pide que se ordene de menor a mayor el radio atómico de los siguientes iones de cloro. Si está el cloro más 2, el anión cloro, el cation cloro y el cloro menos 2. Pues no sé si me hacen el favor de ayudarme cómo podríamos ordenar de menor a mayor el radioatómico del cloro, como lo pide en esta ocasión. Si lo puedo hacer por audio por el momento. No puedo ver ahorita el chat, pero en un momento lo voy a poner. Bueno, pues vamos a proseguir, ya que la respuesta sería de esta manera. ¿Por qué sería de esta manera que se ordena si va de menor a mayor? Porque si el cloro está más electronegativo, es porque perdió electrones. Eso quiere decir de que su última capa de valencia, pues no, bueno, hay que ver también, eso tiene que ver mucho con las configuraciones electrónicas, perdón, para poder comprender un poquito más sobre todo esto, que es algo, por lo menos las configuraciones, es algo que ya deberíamos tener como a la mano, como llenar el orbitales 1S, 2S, 3P, y bueno, etcétera. Pero se van ordenando según las cargas, según el número de cargas. Como ustedes pueden ver, el más 2, a más 1, bueno, no se escribe, menos 1, el cloro menos 2. Solo se va ordenando su carga de menor a mayor. Bueno, en este caso sería de menor a mayor en radio. Pero en negatividad, por lo menos aquí ponemos las cationes y luego los aniones. Era un ejercicio sencillo para que ustedes más o menos entendieran cómo se va a ordenar esto y cómo. Pero eso es solo para comprender un poquito cómo es el gradiente de energías. Vamos a pasar un poquito a ver, entonces ya que no lo dejamos de lado porque tiene que ver mucho lo que es el radio atómico. Pues esto, como les dije al principio, el radio atómico es como lo clave aquí para todo esto que seguimos. La energía de ionización. Pues este tipo de energías, como pueden ver, les puse una gráfica para también poder mostrarles cómo también hay una tabla de cómo esta energía es que funciona. Pues en la tabla, aquí dice el periodo 1, que en el periodo 1 solo está el hidrógeno y el helio. Ahí está, ya nos dan los valores de energía y de ionización. Este es el periodo 2 con todos los elementos y sus valores, y el periodo 3. Solo son 3 ejemplos de energía de ionización para que ustedes tengan una idea de cómo trabajan. Pero ¿qué pasa en esta gráfica?
aquí vemos este punto, el que sale al principio, sería el hidrógeno, que al otro extremo, como se ve también en la tabla que está arriba, que es el helio. Su energía de ionización sube a su pico más alto, pero ¿qué es lo que pasa si luego se pasa al litio, que en la tabla periódica está ordenado como el número 3? Baja hasta casi el más inferior, su punto más inferior en el siguiente periodo. ¿Qué es lo que pasa en este periodo? Pues el litio tiene la energía de ionización súper baja. ¿Y qué es lo que pasa? Para poder llegar al neón, que es el último elemento en su periodo, pues va escalando su energía de ionización hasta llegar a la cúspide de ese periodo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué característica? Por eso se llama tabla periódica. Porque va como repitiendo los datos. ¿Qué es lo que pasa? Del neón al sodio. Baja nuevamente con exageración su energía de ionización. Baja el sodio y así se va al argón, luego el potasio, criptón, rubidio, xenón, cesio. Así se va hasta llegar al francio, que ahí no se termina hasta ahí, ¿verdad? Pero en esta gráfica terminamos hasta ahí los datos que nos han presentado. Pero a lo que voy es como que puedan entender cómo está ubicada también la tabla periódica y por qué, no solo por llevar un orden, sino que también tenemos que tener en mente estos factores que son la energía de ionización de los átomos, el cual, pues, como podemos ver, nos sirven como parámetro de por qué están ordenados así. Igual esto tiene que ver con la configuración electrónica. Recuerdan de que todos los del grupo del litio, sodio, potasio, pues tienen solo un electrón en la última capa electrónica, en su orbital electrónico, perdón, lo cual hace que sea débil su energía de ionización. ¿Por qué los gases nobles tienen tan alta su energía de ionización? Porque ellos tienen completo su última capa, su último orbital, tienen completo de electrones. Por eso es que su energía de ionización es muy alta. Por eso es que al tenerlos completos, por lo menos el helio, completó su orbital con sus electrones. Entonces se pasa al siguiente nivel, al siguiente orbital con un electrón nada más, que ya sería el litio. Entonces, desestabilizar un orbital completo de electrones es bien difícil, pero desestabilizar un orbital que solo tiene un electrón que anda pues dando vueltas, pues como que es más fácil. Así es, por lo cual que está ordenado esto y la tabla periódica, y por eso también podemos ver las energías de ionización, por esto que les acabo de explicar, por su estabilidad de sus electrones en la última capa de valencia, pues así por eso también es su energía de ionización. Pues igual podemos ver aquí en la tabla cómo aumenta y cómo disminuye. Disminuye en forma de los grupos, o sea, de arriba hacia abajo, disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha en los periodos. Esto que les acabo de poner ahí, pues es como un mini ejercicio, porque si tenemos la energía de ionización, ¿cuál sería menor? Del boro y el oxígeno. ¿Y cuál sería menor? Del litio y el cesio. Si el boro sabemos que está ubicado como por esta parte de la tabla periódica y el oxígeno por aquí. Si sabemos que el litio también está en este grupo,
en el mismo grupo que el cesio, estamos por aquí y el cesio como por aquí más o menos, pues la energía de ionización aumenta. ¿Por qué aumenta? De izquierda a derecha. Como les decía, es más difícil arrancar un electrón de un átomo estable que uno que no está en su estabilidad, que apenas va comenzando con un electrón. Entonces, por eso aumenta su energía. Pero esto que tiene que ver, como les decía, el núcleo, su radio, es más pequeño. Tiene más electrones en la última capa de valencia, el oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que el radio está más pequeño, tiene más fuerza para poder, o sea, costaría más desprender un electrón de ahí porque tiene más electrones que están unidos al núcleo. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos al grupo del 1A, donde está el litio y el cesio? Que solo tienen un electrón en su última capa, o sea, es más fácil arrancarlo, por eso disminuye su energía cuando va hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque recordamos de que el radio aumenta cuando va hacia abajo. Recordemos que el francio, como que era el más grande, obviamente ahí el radio es más extenso, entonces su último electrón es como que más fácil todavía. Entre más cerca del núcleo, más difícil está. Entre más electrones tengan en su última capa de valencia, más difícil está. Entonces por eso es que este tipo de energía de ionización aumenta cuando su radio es más pequeño y disminuye cuando su radio es más grande. Por eso es que se aumenta este tipo de energía. Así, esa es la explicación. Como les decía, el radio atómico tiene que ver mucho sobre este tema que vamos a dar. Y pues, por consiguiente, pues sabemos que el boro es más débil, perdón, que el oxígeno. Sería más fácil desestabilizar el boro que el oxígeno. Y de igual manera el litio sería más fácil de quitarle su electrón que el cesio. Vamos a pasar a lo que es afinidad electrónica. Ese era solo un ejercicio simple para que pudiéramos entender un poquito lo que es el tema y ver cómo uno está relacionado con el otro. La afinidad electrónica no es más que la variación de energía que se produce cuando un átomo neutro en su estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental adquiere un electrón para dar lugar a un ion mononegativo. El ion mononegativo, recordemos, vimos el ejemplo del cloro, que solo estaba menos 1, es un mononegativo. Y así es -2, -3, pues ahí ya nos pasamos, ¿verdad? Un ion mononegativo, el cual también está en su estado gaseoso fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que en la configuración, como les decía, es algo que también está muy de la mano con este tema. Llenamos de manera ordenada y completa los orbitales, el 1s2, 2s2, p6, pero en ecuaciones se puede poner 3p4 y nos saltamos, llenamos el siguiente orbital y no, o sea, si no se llena correctamente y completo, pues ya no está en su estado fundamental. Entonces, la afinidad electrónica es cuando se está en su estado fundamental. Y su representación, pues, es como una abreviación, la afinidad electrónica, ¿verdad? Pero así se encuentran muchos libros. Esta simbología se ocupa. Por si leen y solo ven las iniciales, o a veces le puede salir como un delta también, pues también se está refiriendo a la afinidad electrónica. La afinidad electrónica, pues ahí vamos a ver cómo es que aumenta en la tabla periódica. Pues podemos ver, como decíamos, regresando a la definición anterior, que es la capacidad de
de ganar un electrón. Pues igual, ¿cómo aumenta? Como les vuelvo a poner la tabla de los radios. ¿Por qué? Porque esto es el punto clave. El radio atómico es el punto clave. De verdad que esta tabla se debería de ocupar para muchas cosas, porque aquí podemos ver, y el detalle está en que se comprenda lo que ya les expliqué, que entre más pequeño sea el radio, más fuerte, menos orbitales de energía tenga sus electrones. Bueno, en la última capa de valencia, por lo menos el hidrógeno, que solo tiene uno, está como que bien pegado. El helio, que tiene llena su orbital, pues está más estabilizado todavía. Y la fuerza que tiene el núcleo para atraer esos electrones, pues es muy fuerte. Ese electrón está, pues en el caso de los gases nobles, están súper completos, están más que estabilizados. Es casi que, por eso dicen que no reaccionan, porque no tienen electrones para compartir. Pero, bueno, vamos a ver, a proseguir con la afinidad electrónica, que como aumenta. ¿Por qué aumenta cuando el radio es más pequeño? Por esto que les estaba explicando. La afinidad electrónica aumenta ya que el radio es más pequeño, quiere decir que su orbital con sus electrones está más cerca del núcleo. Eso quiere decir que cuesta más separarlo de su núcleo. Entonces, por eso esa fuerza, esa afinidad que tiene, es más grande cuando el núcleo está más pequeño. ¿Y qué es lo que pasa cuando el núcleo está más grande? Pues como está más separado de su núcleo, pues es más fácil arrancar un electrón cuando está más separado que cuando está más grande. Por lo que les decía que la afinidad electrónica, y como podemos ver, y les repito, lo que les hice al principio, de que aquí hay como un intervalo. Aquí ya se llenó su orbital de electrones y pasamos al siguiente nivel. Es donde se sigue el siguiente orbital y ya se aumenta el radio atómico. Y podría ver que ahí hay como un bajón de afinidad electrónica. De ahí, por consiguiente, en los siguientes subniveles, porque como tienen más electrones, se va haciendo un poquito más pequeño. Igual va aumentando de izquierda a derecha. Como les decía, esto todo tiene que ver con todo. La electronegatividad. Vamos a ver un poco sobre la electronegatividad. Vamos a ver el enlace que tenemos representado ahí con los valores que se han dado. Hay tablas de electronegatividad, la cual ya vamos a ver, entra sobre la temática, y le vamos a dar un pequeño concepto. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones cuando forma un enlace. Hay que tomar nota de esto, que es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones cuando se forma un enlace. Entonces, cuando pasa esto, por lo menos, como tenemos el ejemplo, para que lo entiendan mejor, para que entiendan mejor la imagen de abajo, pues tenemos que el carbono tiene 4 electrones libres y el oxígeno tiene 6. Pero ¿qué es lo que pasa? Como decimos que es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones, cuando se forma un enlace, pues recordamos que los electrones que se aparean, como dicen, es representado por un ion, o como está ahorita, pero ese es el enlace, la capacidad que tiene la electronegatividad, ya que están interactuando este par de electrones libres. Pero ¿por qué en la imagen de abajo se ve como que el oxígeno un poquito más rosadito y el carbono un poquito más oscuro? Esta es como una
una visión de infrarroja, la cual nos muestra que no está definido sus límites, como decíamos al principio, pero la nube de electrones del oxígeno obviamente es mayor. ¿Esto qué quiere decir? De que en el oxígeno van a andar, en su nube de electrones, van a andar 7 electrones girando alrededor de su núcleo, casi que completo. Y en el carbono, pues van a andar, ya no van a andar 4, sino que van a andar 3. En alguna ocasión se va a vagar por ahí el cuarto electrón. Pero por eso es que se ve un poquito más usada la parte del oxígeno, porque en su nube de electrones hay más electrones rondando en el núcleo. ¿Esto qué quiere decir también? Eso quiere decir de que el oxígeno se vuelve más electronegativo, como lo está aquí, como nos indica. Aquí nos dice que más electronegativo. Y obviamente el carbono, al perder un electrón, su energía positiva aumenta. Entonces el carbono es el electropositivo. Los valores EN, que es la electronegatividad, pues son valores que se han dado y que se encuentran en tablas. Estos valores también nos ayudan no solo por si no tenemos muy definidas las teorías de cómo son los enlaces, pues más adelante. Ahorita les explico cómo poder determinar un enlace de X tipo. Vamos a ver ahorita cómo es que se hace la aparición del cloro con el sodio, que es el clásico cloruro de sodio, la sal de mesa. Pues cómo se hace y por qué es tan estable. Como podemos ver en la tabla periódica, y como está indicado, el sodio, al estar en el grupo 1, pues eso quiere decir que tiene un electrón en su último orbital. Y el cloro tiene 7 electrones, está casi que completo. ¿Y qué es lo que pasa y por qué es tan estable este enlace? Porque si el sodio dona un electrón al cloro, como se puede ver aquí, cualquiera de los 2 electrones pudo haber sido. ¿Qué pasa con la configuración electrónica? Se vuelve como la del neón. ¿Y cómo es la configuración electrónica del neón? Pues es estable. Eso quiere decir que el sodio ahí ya está estable. ¿Y qué pasa con la del cloro? Si tenía 7 electrones, con el electrón del sodio, pues ya conforma su octeto. Y toma la configuración electrónica del argón. Por eso es que pues, es muy estable. El cloro, cuando se hace un enlace, por lo menos con un elemento metálico, como serían los del grupo 1, ya que todos tienen un electrón en su última capa, y pues al donárselo al cloro o algún otro halógeno o elemento que tenga con 7 electrones en su última capa, pues ahí se estabilizan todos, se hacen el favor el uno al otro. Y así es como se da este tipo de enlaces. Pues todos tenemos todos estos datos que les he dado, pues todos están relacionados con lo mismo que les digo, el radio atómico. Yo siento que quizás ya los aburrí, pero es mejor porque ya tienen claro de que entre más pequeño el radio, más grande la energía. Y así de esto se trata. Aquí nuevamente, ¿por qué el hidrógeno es más estable? Porque aumenta la electronegatividad. Por eso que les decía, su electronegatividad, entre más pequeño el radio, pues es más fuerte la electronegatividad.
Y igual aquí de esta manera, de izquierda a derecha aumenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va haciendo más pequeño el radio, más pequeño, mientras más va a la derecha, más pequeño el radio y ahí va aumentando. Como podemos ver el francio, pues la cantidad de electrones que tiene y el radio del francio en su última capa, pues es muy elevado. Y el de litio no. El de litio solo tiene dos orbitales, pues podemos ver que está muy cerca y según los datos de electronegatividad, pues podemos observar que el francio tiene 0.7 y el litio tiene 0.98. Esos datos son sacados de esta tabla que nos sirve, que nos da el dato ya de electronegatividad. Como podemos ver, todos tienen su dato. Voy a pasarla porque, bueno, si gustan, en internet se pueden encontrar más tablas de este tipo. Pero es lo que les decía anteriormente. Gracias a esta tabla podemos ver qué tipo de enlace podría ser, covalente polar, covalente apolar y enlace iónico. ¿Esto de qué depende? No solo de si es un metal con un no metal, pero es por los valores. Este delta significa la diferencia de electronegatividad, o sea, la diferencia de la energía. Si la diferencia es menor que 0.5, pues un covalente polar. Si es mayor que 0.5, pues covalente polar. Y si es mayor de 1.7, pues es un enlace iónico. ¿Cómo podemos ver eso? Un dato importante a la hora de hacer este tipo de comprobaciones, pues si queremos ver qué tipo de enlace es el sodio, el óxido de sodio. Podemos ver, solo tomamos en cuenta los valores de cada elemento, o sea, del sodio y del oxígeno. Que tiene un 2 ahí abajo, no, eso no lo vamos a tomar en cuenta. Este 2 para hacer este tipo de apreciaciones no lo tomamos en cuenta. Solo se toma en cuenta los valores, porque 3.5. Dato importante también, siempre para que su respuesta sea positiva, pongan el número mayor a su izquierda, 3.5. Porque el oxígeno tiene 3.5. Porque el sodio, como está aquí, tiene 1. Entonces la respuesta es 3.5. Dijimos de que, bueno, aquí lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué pasa con el nitrógeno molecular? En este caso sí vamos a tomar en cuenta el subíndice 2. Aquí sí lo vamos a tomar en cuenta. Porque como es un compuesto molecular que se encuentra en la naturaleza, pues no es polar, ¿verdad? Entonces, aquí sí tomamos en cuenta, lo tenemos en consideración y ya vemos que la respuesta es 0, entonces ya vamos a ver el tipo de enlaces en la tablita también para que no nos perdamos. Igual el arsénico sub 2 y el cloro sub 5, vamos a ver. Como les decía, no es un solo elemento molecular como se encuentra en la naturaleza, sino que ya es una molécula compuesta, poliatómica. Entonces, pues no tomamos en cuenta los subíndices, sino que solo los valores. Como les decía, siempre pongan el mayor a la izquierda, 2.8. Lo tenemos aquí. Y el 2.8 del cloro, perdón, y el 2.2 del arsénico. Lo que teníamos anteriormente, pues si es mayor a 1.7 es iónico, como en el caso del oxígeno y el sodio. Si es menor a
1.7 es covalente polar, como lo es el cloro con el arsénico, y si es igual a 0 es covalente no polar, como lo del nitrógeno. Pues así podemos ver también qué tipo de enlaces son gracias a estas tablas de electronegatividades. Sus productos tienen que ver, la respuesta de sus productos, de sus restas y sumatoria de adición. Y bueno, más que todo, aquí no se hace ediciones, sino que sobre la respuesta de la resta pues tiene que ver mucho con el tipo de enlace que sea. Gracias a estas tablitas nos presentan. Pues vamos a ver un repaso, y aquí vamos a ver que todo tiene que ver con todo. El radio atómico está ligado extremadamente al volumen atómico, ya que solo una fórmula es la diferencia. La energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad están sumamente e íntimamente relacionados con el radio atómico, ya que depende del tamaño del radio, así se define la energía, la afinidad y la electronegatividad. Y cómo se sacan los valores de la tabla de la electronegatividades. Pues por la electronegatividad, y eso de que depende de la electronegatividad del radio atómico. O sea que todo tiene que ver con todo. Espero pues les haya servido de mucho este tipo de tutoría. No se pierdan las demás. Ya finalizamos con esta tutoría este día. Quiero agradecerles su presencia. Disculpas del caso por el fallo técnico que hubo, pero gracias a Dios pudimos solventarlo. Así que muchas gracias por haber prestado atención y espero pasen feliz tarde.